Hola a todos. En este curso de Teología Latinoamericana estará orientado a formar a los catequistas de la parroquia de Guadalupe, de Cajamarca, con el fin de impartirles información de base sobre la teología latinoamericana. En este sentido, el objetivo es que tenga un conocimiento general sobre este tema. Me interesa que los catequistas al final del curso tengan claro el contexto de la teología latinoamericana, la metodología y la teología de la liberación, fuentes bíblicas y el uso de las ciencias sociales, las conferencias latinoamericanas y como último punto el futuro de la teología latinoamericana. Y al final que cada catequista, una vez asimilado la información a través de exposiciones y trabajos en grupos, pueda compartir sus conocimientos sobre lo aprendido. Y este curso tendrá lugar el mes de enero del 2022 y la primera semana del mismo año. Se impartirá en la parroquia de Guadalupe, se dará 3 horas todos los domingos del mes de enero, de 9 a 12, en el salón parroquial de la misma parroquia. Y el curso estará dividido en 6 semanas. En la primera semana se dará la presentación del curso y el contexto histórico. En la segunda semana se dará la metodología y la teología de la liberación. En la tercera semana el uso de la Biblia y de las ciencias sociales. En la cuarta semana se darán las conferencias episcopales latinoamericanas, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Y en la quinta semana se dará el futuro de la teología de la liberación. Y en la sexta semana se dará la clausura de este curso. Muy bien, vamos a pasar a explicar cada tema de estas 5 semanas. Primero, el contexto de los años 60 o el contexto de la teología latinoamericana. Lo vamos a dividir en 3 puntos: el marco histórico, marco económico y marco teológico. El marco histórico está marcado por golpes militares, tanto de derecha como de izquierda, y la lucha entre estas dos potencias, ¿no? De la Unión Soviética, representada por el socialismo, y el comunismo, y la de los Estados Unidos, representado por la democracia y el capitalismo. El marco económico que va a dominar en estos años 60 es la teoría del desarrollismo planteada por Rostow y la teoría de dependencia. En el marco teológico veremos igual 3 puntos. Por un lado, la conferencia del Río de Janeiro, donde se crea el CELAM y las comunidades eclesiales de base de 1960. También veremos el Vaticano II, ¿no? Y el aporte de Karl Rahner, donde dice que el Vaticano II representa el segundo giro en la Iglesia. Medellín en 1968, empezando por la realidad y mira al Vaticano II desde esta realidad, ¿no? Y veremos el tema de la opción por los pobres. En cuanto a la metodología, en la segunda semana veremos 3 puntos igual. Por un lado, la teología como sabiduría, es decir, la meditación sobre las Sagradas Escrituras, que esta metodología fue aplicada por los padres de la Iglesia. Y luego veremos la teología como conocimiento racional, basada en la filosofía aristotélica, puesta en marcha por Santo Tomás de Aquino, donde se busca el encuentro de la fe y la razón. Esta teología es sistemática. Y la teología como reflexión crítica sobre praxis, ¿no? La teología actual, la teología de correlación desde 2 polos, ¿no? Por un lado, la experiencia humana contemporánea y la experiencia de fe y revelación. Y en esta misma semana también veremos la teología de la liberación, la reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y la teología de la liberación, con sus temas, respuesta al problema del no ser, la liberación de contextos de dependencia, uso de las ciencias sociales, fe y praxis, opción por los pobres, y el método de hacer es un método de hacer teología, ¿no?
El uso de la Biblia en la tercera semana, veremos 3 puntos en esto. Por un lado la metodología. El método histórico crítico se preocupa del significado original del texto, y la teología de la liberación quiere examinar el texto bíblico para que sea más responsiva a la geografía del hambre, la cultura de violencia, el lenguaje de los sin voz, el mundo de opresión y la estructura de un orden social injusto, ¿no? En cuanto a la hermenéutica, Pablo Rincón distingue entre 3 significados de un texto histórico: el significado del texto, el significado del autor y el significado del que lee o del que escucha. Temas principales de la Biblia, veremos lo que es Dios como liberador en el Éxodo, el mandamiento de Dios de hacer justicia en los profetas, Jesús proclamador y hacedor del reino de Dios, y la dimensión política de los conflictos de Jesús y las autoridades. También en esta misma semana veremos el uso de las ciencias sociales, veremos el documento de la Gaudium et Spes, numeral 62, y también veremos los documentos de Medellín y Puebla. En la cuarta semana veremos las conferencias episcopales. La primera conferencia Medellín, titulada La Iglesia en la actual transformación en América Latina a la luz del concilio, y veremos la fecha y temas principales como la promoción humana, evangelización y crecimiento en la fe y estructura de la Iglesia. También veremos el documento de Puebla, la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. También veremos la fecha, temas principales, método teológico pastoral, la evangelización de la cultura y de la religiosidad popular, evangelización, liberación y promoción humana, y opción preferencial por los pobres. También veremos el documento de Santo Domingo, nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana. Veremos la fecha y temas principales, nueva evangelización, promoción humana y la cultura cristiana. También veremos el documento de Aparecida, discípulos y misioneros para que todos los pueblos tengan vida en Él y en Jesucristo. Veremos un poco la fecha y temas principales, como son el tema de los discípulos y misioneros, la conversión pastoral y signos de los tiempos, y la lectura desde América Latina. Y en la última semana veremos el futuro de la teología de la liberación. Veremos 2 puntos: el contexto actual y propuestas de la teología de la liberación. En el contexto actual veremos la revolución tecnológica, también veremos la globalización y la economía, el neoliberalismo y el posmodernismo, problemas del individualismo y que refuerza el narcisismo, y quiénes son los más afectados de esta sociedad, ¿no?, frente a esta realidad. Y la propuesta de la teología de la liberación, identidad y diálogo, y optar por una auténtica ética religiosa y sobre todo de solidaridad. Bueno, muchas gracias.